Hay miles de ratios financieros. Hoy te traigo los 3 imprescindibles para entender la deuda de tu empresa, hacer un buen análisis de balance y entender la situación en la que nos encontramos. En este caso, quiero que no solamente sepamos calcular el ratio, sino que vamos a decidir el por qué calcular ese tipo de ratios. Cuando hacía mis primeros análisis de empresas, ponía mucho énfasis en calcular muchos ratios. Para que os hagáis una idea, podía usar 8 o 10. Y creo que la mitad de ellos no son realmente necesarios. Así que hoy vamos a exponer únicamente los 3 o 4 que creo que aportan visiones realmente interesantes sobre el estado de la compañía. Buenos días, aquí Munuera, tu consultor financiero especializado que te ayuda a tomar las mejores decisiones estratégicas y financieras a partir del análisis de tus números. Como ya sabéis, en esta serie de 12 vídeos iremos desde lo más básico, conociendo el balance activo, pasivo, patrimonio, la cuenta de pérdida de ganancia, y después vamos a empezar, como con este vídeo, a explicar los ratios. Vamos a terminar la serie haciendo un análisis detallado para entender qué puede estar fallando en nuestra empresa, muy similar a como yo lo hago en consultoría. Este es el 4º vídeo y nos vamos a enfocar en los ratios de deuda. Si aún no habéis visto los 3 anteriores, os recomiendo verlos antes de continuar. Os los dejo por aquí arriba. Los ratios de deuda, que creo que son interesantes para comprender el posterior análisis que vamos a hacer, van a ser 3 más 1 extra. A mí me gusta mirar la deuda desde 3 puntos de vista. Primero, el riesgo del pago de los intereses, para saber cuánto margen de empeoramiento tiene la compañía antes de entrar en problemas serios. Segundo, cuánto tiempo de beneficio necesitamos para pagar toda la deuda. Así sabemos lo que podemos crecer o al menos estimar lo que los bancos nos van a dejar sin demasiado problema. Y en tercer lugar, vamos a analizar si nuestros activos cubrirían la cantidad total de deuda, pues podríamos estar en una quiebra técnica, que es cuando no tenemos suficiente activo para repagar toda nuestra deuda. El vencimiento de la deuda es, creo, una de las partes más importantes, porque no es lo mismo deber 5 millones que se pagan todos en el año 5 que 5 millones en 5 años pero pagando 1 millón cada año. Con los datos del balance únicamente no vamos a poder analizarlo, así que para esto es necesario conseguir más información. Lógicamente siempre recomiendo tener o hacer el documento del pool bancario. Al final no es más que un documento donde ponemos todos los préstamos, deudas que tenemos y sus condiciones, los tipos de interés, avales si hemos usado, etc. Si queréis que haga un vídeo explicándolo en detalle, dejádmelo en los comentarios. Vamos a comenzar con el ratio de intereses dividido entre el EBIT, para entender cuánto estamos destinando a intereses, al pago de los intereses. Si lo multiplicamos por 100, nos va a dar un valor en puntos porcentuales. De esta forma, podemos aproximar la sensibilidad ante cambios en la venta y en el margen. Y cuál es el empeoramiento del negocio antes de entrar en problemas graves debido al impago de intereses. También dentro de este apartado suelo mirar el coste de la deuda media para hacerme una idea, junto con la métrica de porcentaje de deuda a corto y a largo, de si la financiación está en valores de mercado o no. Podéis hacerlo con un simple cálculo como os dejo por aquí. Lo siguiente será entender cuántos años tenemos comprometidos de beneficio de la compañía en caso de no tener crecimiento para devolver esta deuda. Este ratio se llama deuda partido de beneficio neto. En inglés se llama payback. Este ratio lo que nos indica son cuántos años necesitamos de beneficio neto para repagar la totalidad de la deuda. Alguna vez me han preguntado por qué no usar el cash flow operativo. Y creo que esta sería una peor estimación, por una razón muy sencilla. Y es porque las amortizaciones normalmente es una parte que necesitamos reinvertir para mantener el mismo nivel de activo neto. Con lo cual, si utilizamos el cash flow operativo, lo que estamos haciendo es trampas al solitario, porque la empresa tiene que mantener la actividad y para esto necesitamos mantener nuestros activos. Cuando vamos a pedir financiación al banco, suelen mirar una variación de este ratio, que es el de deuda partido de EBITDA, que puede ser más interesante para ellos, pero para nosotros mismos casi mejor la deuda partida del beneficio neto. Este ratio hay que tomarlo con cuidado y es muy importante entenderlo en su contexto.
Por ejemplo, hace un tiempo colaboré en una consultoría con una granja de animales. Esta granja había conseguido un buen contrato de unos 5 años de una gran cadena y se había endeudado para ampliar los edificios y así poder satisfacer la demanda. El endeudamiento iba a representar unos 2 años de beneficio netos en el balance, pero el negocio de la granja puede ser muy rentable si va bien, pero tiene unos riesgos tremendos, porque si los animales tienen una enfermedad grave hay que sacrificarlos a todos y esto hace que quiebres de la noche a la mañana. Hay negocios donde 10 años de beneficio para pagar la deuda no representa un mayor problema y otros en donde 2 años es un riesgo extremadamente alto. Así que recomiendo siempre tener en mente otros argumentos del negocio para valorar este ratio. Y como veremos en los últimos vídeos, una vez encontrado un riesgo debemos utilizar algunas fórmulas para eliminarlo o al menos para minimizarlo. El tercero van a ser ratios de apalancamiento. En este caso vamos a utilizar 2 que me gustan para este fin. Pero aunque el fin es el mismo, cada uno de estos ratios nos da unos matices diferentes. En el primer caso, entendemos qué parte de nuestro activo le pertenece al banco y por ende pues podemos tener un mejor feeling, una mejor sensación de cómo de dependientes somos de la deuda. Con respecto al segundo, entendemos rápidamente también en qué posición estamos los accionistas con respecto al banco. Quizás sea mejor explicar que hay 3 formas de financiar a una empresa. La primera son los accionistas, que nos quedamos con la mejor parte del pastel cuando las cosas van bien, pero también con la peor cuando las cosas van mal. La segunda es el banco, en general, alguien que te deja una cantidad a cambio de un interés pactado. Y la tercera, digamos que son las operaciones, los clientes si te pagan antes de entregarles el producto y tus proveedores si les pagas después de vender el producto. En este caso, una posición de 1 significa que ambos, tanto el banco como los accionistas, financiamos por igual la empresa. Mayor que 1 significará que el banco financia más que los accionistas y menor que 1 que los accionistas financian más que el banco. En este mix tenemos que ser conscientes que entrañan unos beneficios y unas renuncias para la empresa. Típicamente, el accionista va a pedir más remuneración porque tiene más riesgo que el banco, con lo cual el coste de financiarse por los accionistas es superior, mientras que estos mismos accionistas lo que aportan es una estabilidad en forma de menor riesgo financiero. Hay formas de calcular cuál sería el óptimo, pero esto involucra en general modelos de matemáticas financieras. Aunque sé que estáis interesados y me lo podéis dejar en los comentarios, no estoy seguro de que para pequeñas empresas realmente merezca la pena. Aunque bueno, si me lo dejáis en los comentarios, podemos hacer algún vídeo sobre el WACC, que es el coste medio ponderado del capital, o alguna otra fórmula de cálculo. Con esto concluyen los 3 principales ratios, o mejor dicho, grupo de ratios, que suelo fijarme sobre la deuda. No quería terminar este vídeo sin daros antes un ratio bonus. Aunque no es estrictamente de deuda, bueno, ni un ratio, yo siempre me fijo y creo que va a ser muy conocido. Este es el clásico fondo de maniobra. Digo clásico porque ya veréis después que a mí me gusta customizarlo un poco cuando hablemos de las NOF, de las necesidades operativas de fondos. Normalmente suelo seguir este libro, Finanzas para directivos. Os dejo el enlace en la descripción. Podemos usar el fondo de maniobra para ver si tenemos problemas a corto plazo. La fórmula del fondo de maniobra clásico es la del activo corriente menos el pasivo corriente. En este caso me fijo si es negativo, lógicamente, y si en los últimos años ha ido disminuyendo, porque puede indicar problemas con el circulante e incluso, en el caso más grave, podríamos tener una quiebra técnica, donde nuestros activos no sean suficientes para cubrir nuestros pasivos. En este punto creo que un dato, un ratio, un número no es tan importante como entender cualitativamente nuestro negocio. ¿Cuándo va a vencer nuestra deuda? Meterse a fondo en cuál será el pago de cada tipo de deuda, el de corto, el de largo, los intereses, cómo esperamos que nos afecte el entorno, ponernos en nuestro contexto. ¿Vamos a un escenario de crisis? ¿Vamos a un escenario de crecimiento? Y sobre todo entender
y delimitar cuánto riesgo debería la empresa asumir. En resumen, hoy hemos visto 3 o 4 ratios de deuda que seguro nos van a resultar muy útiles. Aunque creo que lo realmente útil en este vídeo es la estructura que intento darle, sobre las preguntas que me voy haciendo para ir descubriendo, como si fuera un detective, el estado de la empresa. También quiero que veáis cómo intento sistematizar el pensamiento y el análisis para intentar que no se escape nada. Al final del día, como consultor doy recomendaciones a empresarios y es importante tener claridad sobre el porqué de cada análisis. Y la sinceridad para no hacerse trampas al solitario es la única forma de hacerlo de una manera seria. Si tienes algún otro ratio de deuda que creas que puede ser interesante, déjamelo en los comentarios y en el futuro podemos hacer un vídeo de ampliación si quieres. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos. Un saludo y se despide Munuera.